Hola, hola, ¿cómo están? Soy el pastor Miguel García y bienvenidos al primer episodio del podcast Cosas Mayores. Quería primero presentarme. Mi nombre es Miguel García, tengo 27 años de cristiano, congrego desde el año 1996 en la iglesia Agua Viva. Llegué allí a la sede del INSE de Rizo un domingo de septiembre del año 96. Tengo 21 años de casado con mi esposa Diana y 3 hijos. Y primero quería darle gracias a todos, primero por estar aquí, por estar en este espacio, en este podcast. Gracias a todos los que comentaron, a los que han compartido en sus redes sociales, han estado subiendo en sus stories. Y gracias a los que me han comentado. Así que estoy muy emocionado de comenzar este espacio en donde vamos a aprender, vamos a crecer juntos, vamos a crecer en nuestra fe, en el conocimiento de la palabra y en cosas que nos van a ayudar a entender mejor la palabra. Así que espero que puedan estar todas las semanas. Contarles que Dios mediante voy a estar publicando este podcast todos los miércoles en la mañana a través del YouTube y lo voy a estar linkeando en todas mis redes sociales, así que espero que puedan estar conmigo aprendiendo y creciendo juntos. El nombre del podcast tiene referencia a una palabra que para mí ha sido de mucha bendición personalmente. Es una palabra que Jesús le dice a Natanael. Esa historia la puedes ver en Juan capítulo 1, donde los primeros discípulos se encuentran con el Señor y empiezan a medio que sospechar de que Él era el Mesías, ¿no? Entonces empiezan a decir, oye, creo que Él es. Y Natanael es como el último de ese momento en donde Él se encuentra y le dicen, Natanael, ven que hemos encontrado al Mesías. Y hay una media conversación donde dicen, ¿de dónde es? No, de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Jesús va y le dice cuando lo encuentra una palabra bien curiosa. Le dice a Natanael, tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él le dice, ¿de dónde me conoces? ¿No? ¿De dónde me conoces? Obviamente, porque lo describe. Y es un tremendo honor que ha quedado en la palabra el describirlo como alguien honesto, como alguien íntegro, no como cuando le dijo a los fariseos, pues, generación de víboras y todo lo que les decía a algunas personas. Pero Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Él le dice, te vi debajo de la higuera, y le dice estas palabras, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás. Creo personalmente de que el empezar a caminar con Jesús siempre te lleva en crecimiento. Te lleva en crecimiento y te lleva a cosas mayores en todas las áreas. Y este espacio quiero que podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra y en el crecimiento de nuestra fe. Recuerda que nuestra fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que más o menos la dinámica de este podcast va a ser tocar temas, tocar experiencias. Me gustaría compartirte algunas experiencias y escuchar también tus experiencias que me puedas compartir a través de mensajes, de inbox, donde podamos comentar temas muy interesantes. Hoy vamos a comenzar un tema que se llama ¿Cómo llegó la Biblia hasta nuestros días? ¿Cómo llega la palabra de Dios en una época preimprenta donde no había papel, donde no había la escritura que tenemos ahora, no había internet, no había nada? Es un milagro realmente que la Biblia haya llegado hasta nuestros días. Y también vamos a tener una segunda parte en donde voy a estar compartiéndoles alguna palabra que para mí ha sido de mucha bendición en mi devocional. Cada semana voy a estar tratando de escoger y compartir esto. Así que semana a semana vamos a estar viendo temas diferentes y también me gustaría escuchar qué temas te gustaría aprender, qué temas te gustaría saber, qué temas te han dejado así como curioso y no encuentras dónde. Y vamos a crecer juntos en el conocimiento de la palabra, de la historia de la Biblia, de detalles de la Biblia. Realmente a mí me apasiona mucho estudiar detalles, quién escribió este libro, dónde, cuándo, cómo, qué pasó, y detalles que van como profundizándonos en la Biblia. Así que espero que en esta nueva aventura del podcast Cosas Mayores sea de bendición para tu vida. Ahora, el tema de este primer episodio tiene que ver cómo llega la Biblia escrita hace entre 3.500 y 4.000 años antes de nuestra era. El primer libro de la Biblia, y ahí hay dos versiones. Uno es el primer libro de la Biblia es escrito por Moisés, el libro de Génesis, que para situarnos claramente, Moisés vive más o menos aproximadamente
unos 1500 años antes de Cristo, o sea, hace 3500 años. Otros tienen otra posición de que el primer libro de la Biblia es el libro de Job. Job vive aproximadamente 2000 años antes de Cristo. O sea, si creemos que Job es el primer libro, la Biblia se empieza a escribir hace 4000 años. Y si creemos que el primer libro que se escribe de la Biblia es el libro de Génesis, la Biblia se empieza a escribir hace 3500 años. Y ahí se empieza a escribir los primeros libros de la Biblia. El tema este de Job me parece también un tema bien apasionante. Quiero contarle que lo voy a tocar en otro episodio porque hay temas bien interesantes sobre esta polémica entre el libro de Génesis y el libro de Job, cuál fue escrito primero. Pero ¿en qué material se empieza a escribir la Biblia? No había papel, no había imprenta. Para los que tienen alguna referencia, el papel recién se inventa en el siglo II aproximadamente, ya después de Cristo. O sea, imagínate la cantidad de años en la que la Biblia se fue escribiendo sin papel, sin imprenta. La imprenta recién se inventa en el año 1440, ¿no? Por Gutenberg. Recién se inventa la imprenta y el primer libro impreso de la imprenta es la Biblia. Es el primer libro que se imprimió. O sea, imagínate la cantidad de años, son unos casi 3000 años en donde la Biblia se ha ido conservando y se ha ido manteniendo sin imprenta, sin papel. ¿En qué material se empezó a escribir? En papiros y en pergaminos, que es un material que alguna parte se saca de plantas y otras se sacan de la piel de animales, donde se empiezan a hacer los primeros escritos, ¿no? Los primeros escritos, como te digo, el libro del Génesis, los que escribe Moisés, el Éxodo, el Levítico, se empiezan a ir escribiendo los primeros libros de la Biblia. Y una pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿dónde están esos textos originales, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está el libro de Éxodo original que escribió Moisés? O ya yéndonos más al Nuevo Testamento, ¿dónde está la carta de Pablo a los Gálatas, ¿no? ¿Dónde está? Que me gustaría saber ese de puño y letra que escribió el apóstol Pedro a la iglesia. Bueno, te cuento que ningún libro, ningún texto original de la Biblia existe hoy. ¿Cómo dirás? Pero ¿cómo no existen los originales? Porque originalmente, como se van escribiendo en estos materiales, papiros, pergaminos, para un mantenimiento del texto, lo que se va haciendo los primeros judíos, los primeros sacerdotes, es que van haciendo copias. O sea, se van teniendo primero el original, que fue escrito por Moisés, y conforme iban pasando los años, los judíos, los rabinos, los sacerdotes, lo que iban haciendo era, iban copiando, ¿no? Iban haciendo manuscritos. Manuscritos, que es una palabra que dice escrito a mano, manuscritos, y se van haciendo para el mantenimiento, porque cuando se escriben originalmente en estos materiales de papiros, pergaminos, no tenían una buena duración. Imagínate, estamos hablando siglos antes de Cristo, o sea, si vamos hablando 1500 años antes de Cristo, imagínate la cantidad de años y el deterioro. Cuando uno, no sé si ha visto un libro que tiene de papel hecho por la imprenta, después de unos 10 años, 15, 20 años, ya tú lo ves amarillo, tú lo ves como que ya no está en buen estado. Imagínate antes, ¿no? Otros materiales. Los materiales originales se iban deteriorando, pero ellos iban conservando el texto. Lo que hacían era hacer copias, no una sola copia, porque hoy actualmente, por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, de los Salmos, no hay un solo manuscrito, sino hay varios, porque se fueron copiando y se fueron copiando, y pasaba que los originales se iban deteriorando tanto que o los desechaban o los perdían. Imagínate todo lo que pasó el pueblo de Israel, pasó deportaciones, destrucción de Jerusalén, se derribaron las murallas, fueron esclavizados por los babilonios, por los persas, luego por los romanos. Entonces toda esta época realmente ha sido un milagro que los textos bíblicos se hayan conservado.
hubo un momento que a mí me parece bien interesante en el Antiguo Testamento, donde llega el rey Josías, luego de varios reyes que estaban apartados de Dios, y él manda un poco a reparar la casa de Dios, y el sacerdote, en esta reparación, donde empiezan a embellecer un poco el templo, encuentran la ley, ¿no? Dicen, hemos encontrado la ley de Dios, o sea, como que guardaron los rollos y por generaciones o por unos años que uno no sabe exactamente, los guardaron como que uno guarda algo, un libro así, lo encuentra después de años. Y dicen, Josías, hemos hallado el libro de la ley. Y Josías la lee con los sacerdotes y se dan cuenta que estaban recontra apartados de Dios. Entonces, ha sido así, ¿no? La continuidad del texto bíblico en rollos y se iban copiando. Sucedió también en la iglesia, cuando es el nacimiento de la iglesia después de Cristo, que las cartas de Pablo, los evangelios, se iban copiando, ahí aparecen los copistas. Luego ya la iglesia, en esta temporada preimprenta, donde son casi 1400 años, antes de la imprenta habían los copistas que iban copiando. Por eso hoy existen diferentes manuscritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, no una sola, sino hay muchísimos. ¿Dónde están hoy esos manuscritos que se escribieron en los primeros siglos? Están en muchas bibliotecas, por ejemplo, están en Londres, en la Biblioteca Británica, otros están en Jerusalén, están también en el Vaticano, en museos en París, en Cambridge, en Inglaterra, en San Petersburgo. Hay diferentes lugares donde los textos bíblicos, en los manuscritos se han ido conservando, y luego de la imprenta y del internet y la digitalización, hoy obviamente ya esos manuscritos han quedado como referencia. Por ejemplo, por muchos años, en la época de los copistas, de que iban copiando manuscritos, quedó siempre la tendencia si la Biblia fue alterada, si la Biblia fue quitada cosas, eso quedó como algo que, gracias a Dios, toda sospecha se desvaneció gracias a los famosos rollos del Mar Muerto. Tal vez alguna vez has escuchado, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Los hemos escuchado todos en algún momento. Bueno, muy cerca de Jerusalén hay unas cuevas en donde judíos del primer siglo escondieron rollos de muchos libros de la Biblia. Están los Salmos, del profeta Isaías, hay fragmentos también del libro de Marcos, porque obviamente en esas épocas los romanos destruyeron Jerusalén, incendiaron Jerusalén. Allí, a partir de ese año, a partir de ese tiempo, Israel dejó su tierra y no volvió hasta 1948. No tenían posesión de su tierra. Imagínate lo que significa el milagro de haber mantenido los textos bíblicos. Entonces, los primeros judíos, que son los esenios, y ahí en otro episodio vamos a hablar acerca de quién eran los esenios, los fariseos, los saduceos, voy a tratar de enseñarte eso, pero ellos esconden en unas vasijas de cerámica, y todos los rollos los esconden en cuevas, las cuevas de Qumran. Y recién en 1947, unos pastores se les perdió unas cabras, y dicen, deben estar las cabras por alguna de estas cuevas, y tiraban piedras para asustar a las cabras y que salgan de la cueva, ¿no? Y escucharon que se rompían cerámicas, entonces de ahí entraron a ese lugar y encontraron en estas cuevas toda esta riqueza. Y al encontrar los rollos del Mar Muerto, compararon estos rollos que eran, gracias a la arqueología, se descubrió que eran rollos originales del siglo I, del siglo II, se compararon con los textos que tenemos hoy y encontraron que, gracias a Dios, había habido una transmisión muy cuidadosa. Mira cómo eran copiando y copiando por generaciones los textos bíblicos. Ya después, con la llegada del papel, después ya con la llegada de la imprenta, ya obviamente era imposible alterar o quitar algo, pero se encontró que había una transmisión muy cuidadosa acerca de lo que iban copiando estas personas, ¿no? Con estas comprobaciones se desvaneció la sospecha total de que se haya alterado con los años, que haya habido variantes. Ahora, yo leía esto, me parecía interesante, pero la pérdida de los originales fue seguramente pues algo que
nos gustaría tener los originales, ¿no? Es algo para museos muy importante. Imagínate ver la carta original que se escribió a los tesalonicenses, el original que escribió Lucas. Pero también tiene que ver con que de alguna manera a la iglesia le conviene porque el ser humano tiende a adorar los objetos. Entonces habría pues peregrinación al lugar donde está la carta a los Gálatas, y la verdad es que tocar un objeto no tiene nada, ¿no? Lo importante y el milagro es que se conservó el texto, el contenido que Dios nos quería hablar. Entonces eso es súper importante que hoy lo tengamos en el siglo XXI, el texto, el contenido, no el original, no el escrito a mano pues de Moisés, donde él escribe el Génesis, o Juan escribiendo a la iglesia, sino el contenido. Lo tenemos hoy después de tantos años, Así que esto quería contártelo como parte del primer episodio del podcast Cosas Mayores, y invitarte a la segunda parte. Quiero compartirte una palabra muy importante acerca del nombre de Jesús. Así que vamos a ver esta segunda parte del podcast Cosas Mayores. Bueno, y en este espacio, en este podcast, quiero también llevar a ir a cosas mayores en nuestra fe. Y no podemos crecer en nuestra fe si no crecemos en nuestra relación con el Señor. Y me parece súper interesante 4 características del nombre de Jesús. Y eso lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 9, versos 6 y 7. Dice: cuando se profetiza acerca del Señor Jesús, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres. Mira: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Mira, cuando el profeta Isaías habla acerca del Señor Jesús, o habla acerca de esta profecía, acerca de nos ha nacido un niño, está hablando obviamente del Señor Jesús y un reino inacabable, ¿no? El reino de nuestro Señor. Habla acerca de 4 características que hay en su nombre. ¿Cómo nos relacionamos con el Señor? Nos relacionamos como Salvador, nos relacionamos como Señor, y como Salvador porque Él nos salvó, estamos convencidos de su salvación en nuestra vida, como Señor porque empezamos a congregar en la iglesia y a servirlo en la iglesia. Pero también dice 4 cosas que tenemos que darnos cuenta en nuestra relación con el Señor. Primero dice consejero. Y yo te hago una pregunta: cuando tú buscas consejo, cuando necesitas un consejo, ¿dónde lo buscas? ¿Sabes una cosa? Estaba leyendo de que donde nuestra primera búsqueda de consejo es en nosotros mismos. Entonces empezamos a pensar en nuestra experiencia, qué hago, qué puedo pensar, en nuestra lógica. Pero nuestra primera búsqueda ante un problema tiene que ser en Él. O buscarlo en su palabra o buscarlo en oración. Hace poco les contaba a mis discípulos que necesitaba una solución a un tema ministerial en la que me encontraba totalmente bloqueado. Necesitaba una ayuda. Empecé a orar y a los 10 minutos aproximadamente de esa oración sentí o vi claramente en mis pensamientos la idea, la solución a lo que estaba orando. El consejo que necesitaba lo encontré en oración. Por eso es tan importante darnos cuenta que en nuestra relación con Jesús hay consejo. Dice ahí el profeta Isaías: consejero admirable. No un consejero simple, un consejero admirable. Lo segundo, Dios fuerte. Cuando tenemos problemas, buscamos un refugio. Dice la Biblia que Dios es un Dios fuerte. El Señor Jesús es un refugio fuerte. Hay fortaleza en Él. Yo no entiendo las personas que uno las empieza a dejar de ver en la iglesia y les pregunta: oye, ¿y por qué ya no estás yendo a la iglesia? Y te dicen: es que he estado en una serie de problemas, estoy pasando unas pruebas. Y uno dice: ¿qué? Más bien, porque estás pasando problemas, deberías congregar un poco más, deberías estar en la iglesia, porque estás pasando problemas. O sea, estas personas, cuando vienen tormentas a su vida,
no van al refugio correcto, sino más bien se exponen a los problemas. Porque si tú estás dejando de congregar por pruebas, estás que te regalas al enemigo para que te dé más duro. Por eso te quiero aconsejar que en medio de dificultades, o en las buenas y en las malas, estés siempre congregando en la iglesia. Es importante. Dios es un Dios fuerte, es un refugio seguro. Lo tercero dice, Padre eterno. Y aquí nosotros tenemos que darnos cuenta la importancia de la marca que deja en toda persona, hombre, mujer, niño, adulto, joven, la relación que hemos tenido con nuestro Padre terrenal. Todo padre terrenal es imperfecto. Han habido padres muy buenos, han habido padres muy malos, ¿no? Padres excelentes y padres que a veces ni han estado. Pero más allá de nuestra relación con nuestro Padre terrenal, si has tenido un buen padre, te digo, excelente, te vas a ahorrar mucha sanidad porque tu Padre terrenal ha suplido muchas cosas en tu autoestima, en tu personalidad. Pero cuando no has tenido una buena relación con tu Padre y tu Padre aún ni ha estado, hay muchos vacíos y muchas carencias. Pero todas esas cosas las sanamos y las suplimos cuando conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Padre eterno. No es un Padre temporal, es el Padre eterno. Dios es capaz en su paternidad de suplir la ausencia de Padre que hemos tenido desde nuestros primeros años, porque es capaz de sanar todo. Todo lo que traemos a Él, Dios es capaz de sanarlo. Así que tengamos esa relación con nuestro Padre. Cuando nos relacionamos con Dios, Dios transforma en nosotros, en nuestro interior, la imagen del Padre terrenal, la cambia por la imagen del Padre celestial. Él suple toda necesidad, toda carencia que tal vez hemos encontrado o hemos tenido de nuestro Padre terrenal. Así que empieza a buscar en tu relación con Dios esta búsqueda con tu Padre celestial. Y lo último, dice príncipe de paz. Si hay algo que encuentras en tu relación con el Señor, es paz. Y algo que necesita el ser humano es paz. Está comprobado hasta científicamente, médicamente, que los problemas, que todo eso nos altera emocionalmente, nos genera ansiedad, nos trastorna aún la salud. No hemos sido creados para vivir en estrés ni en ansiedad. Por eso te digo, si hoy tú dices, no, es que tengo estrés, tengo ansiedad, es porque no tienes una relación con el Señor. ¿Cómo arreglas eso? Relacionándote con Dios. Solo Dios puede desatar paz sobre tu vida. Dice que el Señor iba a ser llamado príncipe de paz. Príncipe de paz. Es como que tú tienes un problema de salud y vas donde el médico te dice, tranquilo, esto lo soluciono con 2 cosas. Mañana tómate esta pastilla en la mañana y ya se arregló. Si hoy tú vas a donde tu consejero, tu pastor, y le dices, pastor, estoy estresado, estoy lleno de ansiedad, ya no aguanto más. La solución es muy simple. Tengo una relación con Dios, tengo un tiempo de oración y esa paz que recibimos en nuestra relación con Dios va a arreglar todo problema de ansiedad. Así que te quiero dejar con esta palabra de Isaías acerca de las 4 características del nombre de Jesús. Aprovéchalas en tu relación con Dios. En el Señor vas a encontrar consejero admirable, Dios fuerte, un refugio seguro. Lo tercero, vas a encontrar un Padre eterno. Y lo cuarto y último, vas a encontrar paz. Dice que Él es el príncipe de paz. Así que, bueno, hasta aquí llegamos en el primer episodio del podcast Cosas Mayores. Soy el pastor Miguel García, así que espero que puedas compartir esto en tus redes sociales, que lo puedas compartir y recomendar. Así que vamos a comenzar este podcast semanalmente, así que nos vemos la próxima semana. Escríbeme qué temas te gustaría escuchar, de qué experiencia te gustaría que te pueda contar, que te pueda ayudar en tu liderazgo, en tu matrimonio, así que espero recibir muchos mensajes y que lo puedan compartir mucho este primer episodio del podcast Cosas Mayores. Nos vemos la próxima semana, Dios los bendiga.